Hola a todas y a todos. Hoy es un nuevo episodio de La Cosa Energética. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la transición energética y sus narrativas, las posibilidades que pueden llevar a la desinformación, al menos en Colombia. Y para hablar de este tema tan interesante, tenemos como invitado a Andrés Páramo, quien para mí es un referente en lo que es crítica de medios también que se ha hecho desde hace ya un buen rato pues con su producto, o bueno, con el producto que es Presunto Podcast. Páramo, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Andrés? ¿Qué más? Feliz de estar acá en este proyecto que tú alguna vez me contaste que querías hacer hace mucho tiempo. Entonces me parece muy chévere que los proyectos se hagan realidad y pues bueno, contento. Sí, justamente como dato curioso, la cosa energética cobra fuerza después de unas clases de Presunto Podcast, que pues yo como presunter pude acceder y todo, y pues se aprendieron cositas para hablar sobre transición energética, que es como por decirlo de alguna manera, mi nicho. Claro. Pero bueno, Páramo, para las personas que no te conocen, cuéntanos, Sí. o bueno, cuéntales quién es Andrés Páramo, qué ha hecho Andrés Páramo. Listo, pues. Yo estudié Derecho, yo soy abogado y yo estudié Derecho un poco como para entenderlo. A mí me gustaba el entendimiento como de la ley, como de cómo funcionaba el Estado. Pero yo tenía la venita como de contar historias y también de opinar sobre la realidad nacional desde, desde muy adolescente. Yo no voy a decir que desde chiquito, yo siempre quise ser periodista porque no es verdad, pero sí ya adolescente quería como un camino por ese lado, como de discusión política y también tenía la vena pues interna de contar historias. Pero me decidí por el derecho. Yo no estudié ni literatura ni periodismo, sino que me decidí por el derecho y quería entender un poco la ley. No fue como que estudiara obligado, ¿no? Hay gente que la obligan a estudiar carreras, Ujú. pero pareciera, ¿sabe por qué? Porque toda mi familia circundante es abogada, absolutamente todos. Sí. Ok. Yo salí, decidí no ejercer nunca, o más bien tuve la suerte pues de meterme de una como por el lado más de la investigación académica. Yo trabajé en una ONG de derechos humanos que se llama, y un centro pues de pensamiento jurídico que se llama de justicia, pero rápidamente yo empecé en el mundo del periodismo, en la sección de opinión del Espectador, trabajando pues de planta en el periódico. Y eso terminó en como yo me fui para Vice después de eso. Un Ujú. editor, el editor de Bogotá, fue como llamado pues por un grupo de personas a fundar a Vice Colombia y me fui para Vice. Y en Vice ya como que tuve toda la oportunidad de hacer un poco más de periodismo de campo, de editar textos, de hacer documentales. En fin, yo he estado en varias ramas del periodismo, como de la puesta en escena del periodismo, y yo tengo, sí, como a mí me gusta contar historias en casi cualquier formato. A mí me gusta experimentar. Yo lo he hecho escribiendo para teatro, lo he hecho en podcast, eh, lo he hecho en documental. Ahorita he dirigido una serie de podcasts que se llama Después de la Censura con la Fundación para la Libertad de Prensa. Está Ok. próximo a salir otro también sobre historias silenciadas en América Latina con la Liga contra el Silencio. Y yo he hecho documentales de música, como el de Diomedes, que está en Netflix, Ujú. o Sí, sí. que ese también es más que música, es un perfil biográfico, y el del estallido social del 2021, que se llama El Estallido, también como una forma de retratar la ciudadanía. Entonces yo me he movido por ese mundo últimamente, ya desde hace un tiempito. Bueno, genial. Yo creo que es un muy buen recuento de tu lado, de tu vena periodística. O- Hay un dicho que lo has acuñado, creo que lo he escuchado ya en varios episodios de Presunto, y es que eres abogado por profesión, pero periodista profesional. Una cosa como el estilo, una vaina así, que me parece Sí, muy interesante porque narrar las historias requieren también de un ojo crítico para justamente entenderlas y llevarlas como por una buena senda.
Y sí, empezando pues con las preguntas, Andrés, sí. yo, una cosa es narrar política, una cosa es narrar no sé, un fallo judicial y otra cosa es narrar la COP16, cambio Sí, climático, transición sí. energética. ¿Cómo ves tú ese tejemaneje en Colombia? ¿Cómo ves esa idea de narrar la transición energética? Bueno, yo siento que este es un tema reciente. Espérate que se congeló esto. Pero creo que te sigo escuchando bien. Listo, se congeló la imagen, pero bueno, listo, tú me sigues escuchando. Eh, yo siento que es un tema reciente. Siento que si nosotros pudiéramos como poner una sombrilla a los temas, el tema de transición energética está dentro de una gran sombrilla que es la de medio ambiente. Y yo creo que Ujú. medio ambiente es un tema que ha ido evolucionando poco a poco en la atención de la audiencia y también en el cubrimiento periodístico. Yo siento que la diferencia, digamos, en estas cuestiones es también directamente proporcional con el problema que se está volviendo el medio ambiente, sí que el tema medioambiental se ha anticipado por la palabra crisis y la crisis sí le interesa mucho al periodismo, como las Ujú. malas noticias son como un, sí, es chistoso, pero sí, las malas noticias son como un lado sexy del periodismo y de las fuentes. También hay mercado. Yo creo que eso ha incidido mucho. Hay un mercado que se mueve alrededor del tema del medio ambiente. Las facultades están interesadas. Las especializaciones de las facultades están interesadas. Las maestrías. También hay un mercado en el mismo defensa del medio ambiente o en la consecución de recursos que tienen que ver también con el deterioro medioambiental. Por eso es que está tan de moda los bonos de carbono, de moda digo yo, es un negocio multimillonario, Ujú. etcétera. Y eso ha venido pasando desde hace un tiempo. Yo creo que la mejor metáfora que existe sobre la atención del medio ambiente está en los Simpson, en los antiguos Simpson, en los de los Los buenos 90 Simpson. sí, Ujú. los buenos Simpson. Eh, ahí había como un gran indicio de eso, era que la única que se preocupaba realmente por el medio ambiente era una niña, que era Lisa Simpson. ¿Sí? Y nosotros tuvimos un poco de eso incluso en la vida real con Greta, que ya está mucho más grande. Nosotros tuvimos algo muy similar con Francisco, el niño ambientalista, le dicen, pero él también ya está creciendo. Ya Yo creo crecieron. que Ajá. sí, y eso cambia la cosa. Yo recuerdo mucho que se impulsó una demanda de protección al medio ambiente ante si no estoy mal, fue ante la Corte Suprema de Justicia, que era el derecho a un medio ambiente sano en el futuro. Y los titulares de la demanda, pues como representados, eran niños. Y eso, claro, representaba un interés, pero un interés marginal en las salas de redacción. Yo creo que básicamente de todos los medios, de todas las entregas de medios, de televisión, de, de radio y de prensa, y yo creo que era un tema que era visto dentro de las redacciones como los hippies de medio ambiente. Eh, y eso cambió radicalmente. Los periódicos empezaron a darle portadas, o sea, toda la industria periodística tuvo un giro hacia allá, me parece. Los premios que se dan de periodismo a nivel nacional e internacional ya no son solamente sobre grandes desfalcos estatales o grandes chivas periodísticas judiciales, sino que también son sobre fotografías de desastres ambientales, ¿sí? Yo creo que hubo gente, narradores, pues, que tuvieron el ojo puesto ahí desde siempre, pero como esto llama mucho más la atención, se configuraron unidades que cubren este tipo de cosas y yo creo también que los desastres ambientales y el tema medioambiental, incluso la negación de que hay un problema ambiental, se volvió una agenda importante. Entonces, Ujú. claro, la diferencia que yo pude ver atravesando, digamos, como incluso medios de comunicación fue esa, de cuando yo abandoné el espectador a cuando entré, que eso fue 5 años, de 2011 a 2016, ya para 2017-18 tenían una unidad de medio ambiente muchísimo más robustecida que cuando yo entré y además tenían portadas, que eso era pues impresionante, además que las portadas de medio ambiente no son solo refrescantes, sino que a veces son apabullantes en realidad. Eh,
Yo creo que ha habido medios especializados en eso mucho, por mucho tiempo, pero sí creo que es un tema que cambió el foco bastante, también por el interés que los políticos tienen en el tema y los empresarios. Cuando dices que cambia el foco, claramente no solamente es un cambio de década, yo siento que cómo se ha venido narrando el cambio climático, podría haber un antes y un después, al menos desde mi impresión, desde el Acuerdo de París, ¿cierto? Que Uh -huh. desde el 2015 aproximadamente hay un antes y un después porque es como la primera gran cumbre, el primer gran acuerdo, que es un parteaguas, así que Reuters, mejor dicho, todos se movilizan en ese sentido, pero también a pesar de que, como tú dices, ya hay salas dedicadas, equipos dedicados, existen aún barreras tanto narrativas como en el lenguaje. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las dos barreras como más principales que dices tú como estas son las que, por esto es que esto todavía no se masifica? Bueno, yo creo que una importante es, una muy importante es que yo creo que el tema del medio ambiente, de la crisis climática, cualquier sombrilla que tenga que ver con medio ambiente, la transición energética, los periodistas la tienen que desligar de alguna forma de los gobiernos de turno. Yo creo que es una barrera gigante. Yo creo que, Absolutamente. eh, y sobre todo porque no hay un acuerdo común en esta época de la posverdad, no hay un acuerdo común sobre qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros tenemos entre manos. ¿Sí? Eso cambió y eso es una gran barrera que existe. Es decir, que existan presidentes de países que nieguen que el cambio climático es una realidad, que Leonardo DiCaprio cuando se gana un Oscar tenga que decir el cambio climático es real como para poner una agenda, me parece que no es tanto una barrera de los periodistas hacia los periodistas, sino es un gran obstáculo que tienen para contar una verdad y para desarrollar un acuerdo común. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que en Colombia sí hay que desligarlo de los presidentes. Yo Total. siento de verdad que el gran error de Luis Carlos Vélez cuando hizo la crítica a la COP, que él dijo que era una reunión de lagartos, fue que él no pudo entender la entidad noticiosa que tenía la cumbre de biodiversidad en Cali por el número de actores internacionales que iba a venir, por la importancia que el gobierno le dio y por también la ciudad de Cali. Él no entendió esas tres cosas y él dijo que yo creo que él estableció, a mí me parece un criterio que yo llamo el Luis Carlos Vélez y es si es absurdo, de verdad. Si un evento no tiene la misma capacidad de convocatoria que una final de la Champions League, no es importante. Eso fue, eso fue lo que él dijo al aire. Eh, Sí, sí, sí. Yo escuché y lo, eso también. sí, luego él salió de la FM. Yo vi un charlas con Charlie en que él analiza, Carlos Cortés, analiza eso y él dice que pues no tiene pruebas, pero pues no tiene ninguna duda que a los dueños simplemente no les gustó, pues porque los dueños también tienen un interés ahí, es decir, la industria que hay alrededor, la industria no, sino como todo el aparataje que hay alrededor de una cumbre como esta, incluye también a empresas, ¿sí? Incluye no solamente a científicos, académicos, a mí me dijeron el chisme de que la WWF ha alquilado un hotel entero, pero eso significa sin duda que es un aporte al turismo de la ciudad. La Total. Cali está disfrazada de la COP. Entonces, claro, entre el Acuerdo de París, ¿no? Como y la relevancia noticiosa que tuvo, por lo menos en Colombia, yo estoy hablando, a la COP en Cali, la COP 16, sí hay una gran diferencia. Y yo creo que eso también explica un poco la relevancia que tiene noticiosa. Pero entonces las barreras principales, entonces para resumir que yo veo es, uno, no hay un acuerdo de verdad común frente a lo que está sucediendo con el medio ambiente, ni con la transición energética, ni con el cambio climático. Eso es un problema gigante para el periodismo. Me parece lamentable además que de verdad en una época como esta toque volver a unas raíces de difusión ya muy rudimentarias, ¿no? Es decir, yo siempre recomiendo
un documental que se llama Tan plano como un encefalograma, que es un documental de divulgación de los terraplanistas, pero en este momento estamos en eso, ¿sí? Hoy Brigitte Ujú, Baptiste, de hecho, hoy que grabamos esto, hoy es 19 de junio, eh, ujú. Brigitte Baptiste sacó una columna en El Espectador diciendo que los terraplanistas en realidad no hacían mucho daño, pero yo siento que hacen un daño en ese sentido de que ahora no podemos tener un acuerdo sobre la verdad y ese es un Epa. problema gigante para el periodismo hoy en día que yo no sé si se va a resolver además. Yo creo que con la pandemia además se extrapopularizó ese tema de yo hago mi propia investigación y así es como terminamos con Natalia París recomendando tomar Clorox, que era lo que ella recomendaba. Para no comer pollos porque los pollos nos están matando y, mejor dicho, Ah, bueno, sí. toda Sí, una sí, sí. serie de cosas. Y yo creo que esta pregunta de las principales barreras, ahora viéndolo desde otra perspectiva, es los errores comunes. Tú has estado, como dijiste, has estado en El Espectador, has estado en Vice, haces crítica de medios desde Presunto. ¿Cuáles son Mm, los errores comunes? Digamos, una cosa es las barreras, ¿cierto? Que las sí, sí. podemos tener todos. O sea, si tú a mí me pones a hablar de derecho, como dices tú, me quedo. Sí. Pero si tú me pones a hablar de energía, pues yo puedo hablar muchas cosas. Pero ¿cuáles son los errores comunes cuando se va a cubrir estos temas, tanto enfocándonos pues en los energéticos y climáticos? Bueno, yo siento que hay dos errores muy comunes que son como los errores madre. Eh, uno no es un error, uno es un problema, digamos, general del periodismo colombiano y es que el periodismo colombiano tiene una gran tendencia a cubrir temas que tengan que ver con política pública y también como política de seguridad, es decir, todo lo que tenga que ver con orden público, es un poco eso, como alta política de las esferas políticas, orden público y al mismo tiempo judicial. De hecho, nosotros nos llamamos presunto como para burlarnos de ese sobreuso exagerado de la palabra presunto en los medios de comunicación, pero ese sobreuso, a veces mal usado además, pero sobre todo sobreusado, o sea, ese Ujú. sobreuso, sobreusado, es, es un indicio grande de que aquí se cubren muchos temas judiciales, que no solamente tienen que ver con orden público, con el presunto eh, atracador pues del barrio, sino también con el presunto responsable de un gran desfalco. Entonces, en ese sentido, hay una gran énfasis en que los periodistas sepan de política y sepan de como de derecho y de políticas públicas, ¿sí? Eso es algo que ellos saben. Pero hay como unas deficiencias en esos líderes también. O sea, claro, los medios tienen reporteros, pero también tienen líderes grandes que también pueden que sean reporteros, pero son sobre todo como personas que están hablando constantemente en los medios, los presentadores, las personas que hacen las entrevistas grandes. Y yo creo que yo el otro día lo veía con este tema de la regla fiscal, que no tiene nada que ver con medio ambiente, pero me parece que es lo mismo, en el sentido de que es el mismo problema. Félix de Bedut estaban entrevistando, no recuerdo a quién, yo siento que, no, al exministro y precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, Ujú. y Félix introduce su pregunta diciendo, la economía a mí me supera, ¿sí? Ok. Eh, y me parece que eso es transparente por parte de él, está pidiendo información y tal, pero así como faltaba, yo creo que eso ha cambiado un poco, faltaba formación económica en algunos periodistas, eso está cambiando de verdad. Eh, lo mismo pasa, o pasaba, ya no pasa tanto, pero sí pasaba en el tema ambiental. Entonces nosotros tenemos como ese problema, ¿no? Ujú. Y eso es un problema también como de claridad conceptual, qué significan los términos de lo que yo estoy hablando. Y eso se suma al afán, que ese es un problema también sistémico, como tenemos que sacar noticias de esto, ¿sí? Entonces, ese es el cuento, digamos, como que nosotros tratábamos de desenmarañar en unos talleres que hicimos de Presunto Podcast para la COP16, como llevemos gente que tiene experiencia también en terminología y también en campo, como que
Uno de ellos fue Pablo Correa, el ex editor de Vivir del Espectador, y él lo primero que les dijo a los periodistas fue: ustedes tienen que tener todo cuadrado desde antes, porque apenas lleguen a la COP, se abruman. Y, y entonces, claro, esa experticia que viene de una persona que ha cubierto una misma fuente 20 años, pues evidentemente no la tienen todos los periodistas, y responder rápido es muy difícil. Por eso es que a veces salían con cosas como la COP de cambio climático y no la COP de biodiversidad, porque es un error que se va, ¿sí? Ujú. Yo, el espectador, cometí muchos errores, eh, debo confesarlo, errores como de cambiar las ciudades, ¿no? Donde se estaba desarrollando algo, como errores pues como conceptuales también. Y a mí lo que me decían era que era falta de experiencia, porque el error, si se tiene que ir, se va. Y muchas veces se fue, en el caso de esta COP, el de biodiversidad y cambio climático, ¿no? Como confundiendo las dos cosas, que es no solamente una confusión de conceptos, sino es una confusión como de Del, el lugar en del, el, sí, del del contexto como todo, tal del todo, exacto, exacto, sí, exacto, exacto. Y bueno, nos dices, cometiste 1000 errores en el espectador. Yo creo que eventualmente uno llega a donde llega debido a la suma de todos sus aciertos, pero también de todos sus errores, que si son en mayor o menor medida iguales, pues da igual. sí. Pero desde tu experiencia como editor, ¿cierto? Y como Uh-huh. columnista, desde el espectador y luego en Vice, ¿cómo se construye una buena historia? Hablemos, claro, también de energía y todo, pero Sí. así como se puede construir una buena historia en judicial o en lo demás, una cosa es, nos vamos a pagar, ¿cierto? Uh-huh. Y ese titular jode a todo el mundo, o sea, Claro. pone a todo el mundo en alarma. Pero por otra parte es como decir, la capacidad efectiva neta de Colombia para generar energía eléctrica superará, yo no sé qué, y es como, uy, hermano, Claro, venga, claro. Sí. estamos en los dos lados. ¿Cómo hace uno para hilar como tan fino y sacar algo bueno, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí, listo. Yo tengo como una enseñanza que se la saqué a Radio Ambulante, si no estoy mal, en una clase que dieron por YouTube, una clase que dieron pues por un Zoom que luego subieron a YouTube, y es que como una primera cosa que un periodista tiene que saber a la hora de contar una historia es que un tema es distinto a una historia, ¿sí? Ok. Eh, y eso fue un problema que yo enfrenté yendo, por ejemplo, con Indepaz. Indepaz contrató a una abogada ambientalista y a mí para contar la historia del barrio, de un barrio en Medellín, que es el primer barrio que tiene como, llamémosle soberanía energética, pero lo que hicieron ellos es como poner unos paneles solares A encima de la las primera casas. unidad energética. La primera comunidad energética de Colombia, se llama, pues la llaman así los medios de comunicación, que es en realidad unos vecinos que se pusieron de acuerdo, nombraron a un líder y pusieron unos paneles solares, y bueno, eso tiene claro una explicación de cómo funciona poner un panel solar en una ciudad que tiene una red eléctrica, ¿sí? Pero bueno, el punto es que uno sí tiene que poder explicar cómo el panel solar logra prender un bombillo en la casa, ¿sí? Ujú. Que no es como uno cree, además. No es como uno cree, ¿sí? O sea, eh, porque yo al principio creía eso, que el sol llegaba al panel solar y ya, la casa tenía energía, y no es así. Digamos como que eso tiene un transformador que convierte esa energía en energía que se aporta a la red eléctrica de la ciudad, y lo que sucede es que el recibo de la luz le llega muchísimo más barato o gratis a la persona. Entonces es muy Correcto. distinto, ¿no? Entonces uno tiene que saber hacer eso, pero sobre todo eso es un tema. ¿Cuál es la historia? ¿No? Uno tiene que preguntarse, listo, uno puede hablar de transformadores y uno puede hablar de cómo funciona un panel solar, pero uno de verdad tiene que tener una historia en la cabeza. Eh, Así sea una historia de una comunidad. Yo creo mucho en el periodismo local, en el periodismo barrial y en el periodismo que le funcione a una porción de la ciudadanía. Yo creo mucho en eso.
pero de todas formas una historia tiene que ser entretenida y yo creo que hay una forma en la que eso se hace y es primero buscando el lado humano, ¿no? Como el lado que uno más le pueda sacar punta, que sea interesante para el público, que eso puede ser mil cosas, es decir, Ajá. eso puede ser desde un TikTok de 1 minuto y medio en el que uno empiece diciendo, tú sabes por qué este vecino paga 2.000 pesos de luz si tiene prendido todos los electrodomésticos al día y de ahí en adelante pues enganchar al público, pero siempre tiene que haber un elemento así. Y lo segundo es que en cierta medida uno tiene que poder entender también el problema, ¿sí? Uno tiene que tratar de que esa historia que uno cuente también esté desentrañando algo que sea difícil de contar. A mí me parece que eso es un reto importante en este tipo de temas, porque tú tienes toda la razón, este es un tema supremamente técnico y que requiere una desmenuzada y una bajada importante. Es un reto, pues yo sigo insistiendo que es un reto. Total, no, y que lo que tú dices, por ejemplo, a mí yo he escrito, a mí me pasa de alguna manera lo contrario, tengo un dominio técnico, pero a la Sí, hora de llevarlo a las palabras, a la hora de, creo que solamente he escrito como 1 o 2 columnas de opinión, qué difícil sí, es ser concreto, hilar como los pensamientos y que tengan o sea, que no se le vayan a uno las 800 palabras en hola, ¿cómo estás? O sea, a veces resulta un poco complejo porque a mí me ha parecido complejo. Paso entonces a preguntarte, cubriste el tema de la protesta social, ¿cierto? sí, sí, Y sí. a la vez hiciste el documental y todo lo demás. ¿Cuáles crees tú que son como esos paralelos a la hora de contar dos historias, como uno la protesta social y otro la transición energética, no desde su ámbito social propiamente dicho, sino en la dificultad y en los amores y odios que ambos despiertan? Por ejemplo, eh, hablar de transición energética es que eh, dejemos de explorar carbón y petróleo y gas y todo sea renovables, ¿cierto? Sí. Habrán los que dicen qué bueno y habrán los que dicen qué malo. Entonces, como, ¿cuáles crees que son esos paralelos, a decir verdad? Bueno, yo creo que el paralelo principal es que hay como que tenerlo en cuenta si uno quiere hacerlo de manera despolitizada o politizada. ¿A qué me refiero? Me refiero no a que nada es despolitizado en mi opinión, ¿sí? Es decir, los actos políticos existen de distintas maneras, pero yo me refiero que sea despolitizado o politizado frente a frente a la política electoral, ¿sí? A la representatividad que tienen en este país, porque contar una historia desde la perspectiva de que estamos bajo un gobierno de Gustavo Petro Uh -huh. es muy distinto a contar una historia desde la gente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que tener en cuenta, como esto sí tiene que ver o no tiene que ver. Yo creo que en el tema de transición energética, Petro tiene mucho que ver porque él lo ha anunciado desde que era candidato, yo creo que él lo ha enfatizado, yo creo que él ha hablado de más del tema, yo creo que él no sabe muy bien de qué está hablando a veces, porque yo me di cuenta haciendo la historia de los paneles solares en Medellín, que pues poner un panel solar encima de la casa de uno es complejo, Es ¿sí? un Es decir, camello. es un camello. Por lo menos esa comunidad tuvo que conseguir el apoyo de una universidad para poder emprender ese cuento. Y la gente tuvo que creerle a un líder. Y eso solo se logró porque ellos han vivido en el mismo barrio durante años, se conocen eh, y confían entre ellos. Porque es que hay un tema muy difícil dentro de la comunidad, que es la plata que dentro de toda comunidad, que es, ok, yo le voy a invertir a esto, pero este es un loco que me está diciendo que yo pongo un panel solar y mmm, entonces conlleva más dificultad que declaraciones que él ha dado de si a usted le molesta pagar por el recibo de la luz, lo único que tiene que hacer es poner un panel solar, porque incluso consiguiendo el panel solar y consiguiendo la infraestructura y el transformador y pues entendiendo
todo lo que tiene que hacer una comunidad o una casa para eso, pues también va la parte de si el panel solar va a funcionar o no, ¿sí? En dónde está situado, si hay un problema como de palomas, yo qué sé, una invasión o sea, es decir, montarlo en una casa en la Candelaria, yo creo que es distinto a montarlo en una casa en la 170, ¿sí? O sea, tiene Ah, unas diferencias total. radicales. Entonces, claro, entonces uno puede decidir si desligarlo o no de la política electoral, pero yo creo que un tema tan candente pues como ese o como el de la protesta social encadenándolos, pues tienen que ver un poco con la política electoral, ¿sí? Como, y en el caso, es que eso es lo curioso de tu pregunta, me parece muy importante porque eso es lo curioso, digamos, como de la protesta social que yo cubrí. Yo siempre preguntaba por ustedes qué están esperando que pase a nivel nacional con el presidente. Ujú. Entonces ellos a mí me decían que ellos no querían, la mayoría pues me decía que pues la protesta era contra Duque básicamente, pero que era en contra del Estado colombiano, como que el Estado colombiano les había cerrado las puertas. Y en ese sentido, cuando yo les preguntaba si veían la esperanza en algún político, a mí me sorprendió mucho que muchos me dijeron, yo no estoy pensando en elecciones ahorita, ¿sí? Eh, Muchos jóvenes no afiliados a partidos, sino personas que salían en su barrio. Las personas que sí estaban afiliados a partidos, obviamente, pues encaminaban hacia allá la cuestión. La conversación, Mm, correcto. sí, exacto. Eh, pero lo que yo he visto, por lo menos de lo que he cubierto de protesta social y de eh, transición energética, es que hay mucha autonomía, ¿no? Como iniciativa ciudadana en eso. Obviamente eso es avalado por un gobierno, yo estoy completamente seguro, o no avalado, sino coincidente con un gobierno, yo estoy completamente seguro que eh, no habría pasado el paro nacional con un presidente, de esa forma en la que pasó con un presidente que no fuera Iván Duque. Y lo Ujú. mismo creo que esta autonomía que presentan las comunidades, pues llega en un momento en el que el presidente está hablando de transición energética. Obviamente, yo insisto, no es tan fácil como él dice que es, pero Ujú. sí, digamos, como que hay una relación con eso. Entonces uno tiene que escoger en ese momento si uno se va por un lado u otro, ¿no? Como, porque claro, si uno se enfoca mucho en que la comunidad responde a un plan de Petro, pues tiene que cubrir obviamente los temas engorrosos, pues bien engorroso el tema estatal y burocrático de las comunidades energéticas. Total, Entonces, pues por ahí está. total, total. Bueno, hacemos una transición o llamémoslo una transición de, también ha sido profesor, ¿cierto? O sea, Sí. una cosa es ir, investigar, conocer a la comunidad, hacer la nota, llevar la libreta, escribir rápido, y otra cosa es en el salón de clase decirle a Uh-huh. las nuevas mentes como, oigan, mire, hacia allá vamos o de aquí venimos, ¿cierto? Sí. eh, en el sondeo de tus estudiantes, ¿notan interés o notas interés por lo energético, lo climático? ¿O es como, póngame tres, que tres es nota y yo necesito salir de esta materia? Eh, bueno, yo he dictado clase hasta junio de 2024. Este año, pues desde junio hasta este junio no he dictado clase, pero de ahí para atrás sí muchas veces he dictado clase, entonces te voy a decir una cuestión que me parece que está sucediendo, por lo menos ahí en esos grupos en los que yo he dictado clase. La tradición colombiana de las columnas de opinión, porque la clase siempre ha sido periodismo de opinión, la tradición colombiana va hacia el lugar de columnistas que ponen agenda o que se suman a una agenda que tiene que ver con política, ¿sí? Y política en el sentido amplio. Entonces, política también obviamente tiene que ver con medio ambiente. Y yo he visto también que hay una evolución, digamos, como de incluir más columnistas que hablen de esto, incluso hasta desde distintos tipos de apreciación y de focalización, como del cuidado de la naturaleza o de
la naturaleza como objeto de derechos humanos, que el tema ha evolucionado bastante. Yo he sentido que los estudiantes que yo he tenido ha habido como una evolución en el interés que hay histórico, ¿no? Por la tradición del periodismo de opinión, por saber, conocer la historia, a una transición hacia conocer los formatos, ¿sí? Ok. Un interés más grande en saber qué formatos están mandando la parada dentro del mundo de la opinión. Eh, y eso me parece importante decirlo. Yo, la última clase que yo dicté, que fue el primer semestre del 2024, sí tuve una estudiante que me dijo que si todas las clases iban a ser sobre cosas políticas. Ujú. Fue la primera vez que me hicieron esa pregunta, en 15 años pues de dictar la clase. Y yo siento también que ese es un desinterés que los jóvenes ya manifiestan, como, y si a mí no me interesa la política, obviamente nos podemos poner hiper ñoños y decir que nadie es apolítico y que Y bla, que bla, bla, todo bla, es bla. político, exacto. Exacto. Pero sí, digamos como que la pregunta era muy directa y muy directa a decirme, a mí no me interesa mucho la política, profe, porque pues no me interesa. Sí, yo quiero saber pues otras cuestiones. Ujú. Entonces no recuerdo bien qué fue lo que me dijo, deporte, moda, lo que sea. Y uno le podría responder, no, pero es que la cultura también es política, el deporte también es política. Que, que me parece una respuesta que es obviamente válida, pero yo sé para dónde va el Ujú. estudiante con esa inquietud. Y pues claro, eso sí hay, es como una necesidad de diversificarlo. A mí me parece que ahora sí entrando en materia, medio ambiente es un tema que hay estudiantes que saben que eso es lo que quieren hacer, que eso también me parece muy interesante. Como que hay estudiantes que saben que quieren hacer periodismo deportivo y hay estudiantes que saben que quieren hacer periodismo político. Hay unos que evidentemente quieren hacer periodismo ambiental. De hecho, una exalumna mía escribía casi todas sus columnas de eso y resultó siendo la periodista, una de las periodistas pues que cubre el tema en Caracol Televisión, ¿sí? Como, y de Buenísimo una eso. manera, sí, de una manera muy buena. Entonces yo creo que, claro, yo siento, digamos, que los intereses de las nuevas generaciones están un poco atomizados. El otro día Ok. Marta Ruiz, en una reunión que tuvimos de la revista Gaceta, ella dijo, es que cuando uno creció teníamos lo que se llamaba la cultura general. Eh, y yo siento por lo que he visto, que sí se atomiza mucho la cultura general en esta nueva era, Uf. porque, mmm, porque aparte de que existe la posverdad y de que existe, pues, yo hago mi propia investigación y la multiplicidad de relatos, yo creo que también existe una multiplicidad más grande de intereses. Yo siento que estos festivales que le apuntan un poco a todas las generaciones, la tienen grave cuando están tratando de traer un artista para la generación siguiente a la mía y de ahí para abajo. Porque es muy Porque duro. es muy duro, porque si a mí me ponen a... Eh, si a mí me ponen, si a mí me ponen a Nirvana, pues que ya no existe, pero me ponen a Nirvana, digamos, eh, Nirvana era como un canon que uno entendía en una época determinada de la radio, etcétera. Ahora eso del canon no existe tanto y eso está bien, es mucho, una oferta cultural mucho más grande, Mucho más diversa. Ajá. claro, pero allá voy con esto de los formatos que se interesan más, o sea, es decir, hubo una evolución de los estudiantes entre entender como la historia y los contextos a tratar de entender cuáles son los formatos. Ok. Mm, y eso cambia todo un poco. Y yo no, o sea, yo no suelo ser el cucho que dice, eh, todo lo hacíamos mejor antes, no creo eso tampoco. Uy, complejo, complejo decirlo. Sí, exacto. Pero a mí sí me parece muy positivo, pues, que dentro de los estudiantes haya una diversidad de gustos y que uno de esos sea ese, el ambiental, porque lo que yo digo, cogen una batuta que más o menos les dieron simbólicamente desde hace unos años. Ujú. Total. Y ahora llega un punto y es como ser periodista.
algunas personas piensan como que ser periodista es muy fácil, o es la visión de muchas personas, o cuando uno estaba estudiando en la universidad es como, bueno, y como, por ejemplo, algún, en donde yo estudié, había como el énfasis de periodismo y el énfasis de comunicación social, creo que eran como esos dos énfasis. Sí. Y la mofa siempre era como, bueno, y este semestre que tiene parcial de teleprompter 5 o de cómo va a ser, ¿cierto? Eran como los Ujú. típicos, las típicas bromas, pero últimamente yo veo que cada vez más profesiones quieren entrar al periodismo o a escribir columnas de opinión, ¿cierto? Es decir, Sí, claro. cada vez veo más como ingenieros ya más senior, por decirlo de alguna manera, escribiendo, o Sí. sea, botando línea y todo lo demás. Alguien que no tenga ni idea de los temas técnicos, por ejemplo, de lo que conlleva la transición energética, ¿qué consejo le darías a un periodista que, digamos que en todas tus clases dijo que quería ser político y que desde hace un año dijo, uy, no, como que la política ya no es tanto lo mío, como que quiero Mm. enfocarme en temas más climáticos? Como qué consejo le darías? Bueno, primero yo quiero hacer una aclaración, es que yo trabajé en televisión hace un poco en Canal Capital y a mí me parecía más difícil el teleprompter que sin teleprompter. Yo creo que esa de Muy, verdad es una habilidad difícil, la del ok. teleprompter. Eh, muy difícil, la verdad. Eh, entonces sí, yo las bromas que hacen sobre teleprompter casi siempre las corto diciendo eso. Es más Ajá. difícil de lo que se cree y pues sostener una emisión en vivo siendo el presentador es muy, muy hijo de puta. Y que Uy, no sé pasan si, muchas veces, sí, o no que sé si se puede pasan decir muchas groserías en el cosas. podcast. Perdón. No, tranquilo, Ok, o ok. sea, ya está fuera, ya para qué, ya para Sí, adelante. ya. Bueno, ahora bien, consejos que yo doy en general para las personas que están haciendo esto es, pues digamos, como hay como un cierto tipo de cosa que sucede apenas uno se mete en un medio, que es que, y una de las cosas más impresionantes que sucede, sea el medio que sea, yo creo que sea un medio que saque muchas notas al día o pocas notas al día, y es que la espuma lo ahoga a uno, ¿sí? Yo tengo ese dicho, la espuma lo ahoga a uno en el trabajo diario. Eh, cosa distinta que sea como un podcast en el que salga periódicamente, que sea, digamos, otro producto. Yo siento que muchas personas quieren divulgar contenido hoy en día, ¿sí? Es decir, Sí. hay personas que llaman para hacer podcasts que no son necesariamente periodistas, sino que son ingenieros o psicólogos o personas que simplemente quieren como dar un mensaje o conocer personas. Están muy de moda los podcasts de entrevistas, pero no entrevistas, digamos, como esta sobre la profesión, sino entrevistas personales, ¿no? Sobre temas un poco más como íntimos. En fin, hay una oferta y una demanda, eso hay que dejarlo claro, muy, muy, muy grande. Ahora bien, el consejo que yo siempre doy es como hay que establecer antes de como de que la espuma lo ahogue a uno, ¿sí? Porque de verdad la espuma lo ahoga a uno. Yo a qué me refiero con esa metáfora es que uno llega a resolver cosas inmediatas a los medios de comunicación, sea lo que sea un reportero, sea un editor, sea un director, y probablemente uno le toque sacar tiempo libre para relajarse y pensar en lo que uno realmente quiere hacer dentro del medio. Eh, y esas son dos cosas muy distintas. Entonces, antes de que entren o antes de que la espuma los ahogue, yo les aconsejaría que primero miren referentes de lo que quisieran hacer, ¿sí? Es decir, los referentes son muy buenos no solamente porque aportan una inspiración en cuanto a los formatos, en cuanto a las formas de hacer las cosas, sino que también son muy importantes para aprender conceptualmente cuáles son los temas, ¿sí? Y yo también daría como un consejo y es como, eh, ¿dónde está la atención? Primero, ¿sí? Es decir, ¿dónde está la atención de estos temas? ¿Cuáles son las 5 primeras cosas que la gente más busca de esto? Y luego hacer una concatenación con las cosas que a uno le gustaría cubrir, porque es que no siempre es lo mismo. No siempre lo que a uno le gusta es lo más entretenido para la gente.
Total. Y ahí hay que hacer como una especie como de concesión y transición, Negociación. evidentemente, una negociación interna. Pero esas serían las dos cosas que yo diría, como porque se puede volver, o sea, porque digamos como atender a lo que la audiencia quiere se vuelve casi que un ejercicio de hacer maquetas del trabajo de uno, ¿sí? Pero volver un tema relevante, pues también es una idea del periodismo y volverlo entretenido también debe ser un norte. Entonces eso sería lo que los dos consejos que yo daría básicamente serían esos. Y yo daría uno más, que eso sí lo dan los grandes maestros, porque yo realmente no doy muchos consejos eh, a periodistas jóvenes, pero sí es como investigar a fondo, contrastar, es decir, manejar el tema, manejarlo de una manera consecuente, como este no es un tema ligero, yo casi ninguno lo es, entonces, sí. Total. Bueno, quiero hacerte una última pregunta para ir cerrando, Páramo. Me contaste Sí, o nos contaste que manejabas los documentales, ¿cierto? sí, sí, Entonces, sí, me gusta. ¿cuál crees o qué historia energética o como de este punto te gustaría verlo con una fuerza narrativa en un documental, en una crónica? Pues yo no sé, yo crecí viendo a Ernesto Macauslan, creo que era Sí, Ernesto claro. Macauslan, Sí, sí, sí. como un gran cronista en el Heraldo. Sí. ¿Cuál crees tú que sería una buena crónica, un buen documental energético? Como, y esto es más improvisando, porque no creo que sea uno de tus temas pues preferidos, pero te la dejo ahí. Es decir, es un tema que a mí me llama la atención, sin duda. Es un tema que me parece que es la agenda, además, que va a ocupar una buena parte del futuro, digamos, porque hay unos intereses gigantes en el medio, ¿no? Yo he visto que además los políticos de este país, por lo menos, hablan de la transición energética de cualquier forma. Es decir, hablan de la transición energética como de no hacerla, no podemos porque nos quebramos económicamente, o hablan de ella en términos de no, sí, sí tiene que hacerse, pero no así como la está haciendo Petro, sino de una forma ordenada, coordinada, etcétera. Petro habla, y Petro por su parte habla pues de una gran catástrofe que se avecina si no se cambian las formas y los usos de la energía. Entonces, por todos lados está, a mí me parece que es una historia que merece. Yo soy como partidario de dos tipos de narrativas frente a esto. Bueno, hay una que es la que el periodismo debe hacer y la que el periodismo le debe a la ciudadanía, que es el registro de lo que está pasando a nivel público y que representa interés para la ciudadanía. ¿Sí? Ujú. Entonces, a nivel de políticas públicas, a nivel, digamos, como de declaraciones, etcétera, etcétera, todo lo que reviste interés público tiene que ser registrado por el periodismo, en noticias, etcétera, etcétera. Ya sabemos que es un tema de la agenda y va a seguir creciendo, ¿sí? Por los intereses que tiene. Segundo, hay dos tipos que me interesan. Las comunidades autónomas que hacen este tipo de cosas. Yo les hablaba pues de la charla que tuvimos con Pablo Correa en este programa de narrativas de la sostenibilidad que hicimos con Fondo Acción y Presunto Podcast en unos talleres para periodistas de cara a la COP del año pasado. Pablo Correa contaba una historia que me parece que es el foco que tiene que tener un buen editor y es, él contaba que una periodista política, El Espectador, había ido a una zona de conflicto a cubrir el conflicto y a entregar una nota sobre conflicto, que es una cosa que se tiene que seguir haciendo en Colombia, y en un renglón hablaba de una especie como de bujía o como una forma de sacar energía del río que la comunidad se había inventado en medio de la guerra. Y él fue y le hizo unas preguntas y le dijo, pero eso por qué no es la central, o sea, eso por qué no es lo central, esa excepcionalidad dentro de lo cotidiano de Colombia. Y pues ella le respondió con lo que evidentemente Con lo le que tenía que pudo. responder y es como yo, pues esa no es mi fuente. Entonces, Pablo mandó a un periodista ambiental a recrear esa historia, una historia pues de comunidad haciendo energía. Yo creo que ese es un foco Ujú. que a mí me interesa mucho. Y el otro gran foco que a mí me interesa mucho, que eso sí ya es como unas historias más tipo de
la codicia de las grandes empresas, que eso lo hacen pues grandes documentalistas en realidad, es estas empresas que están haciendo en realidad para evitar que haya una transición energética, ¿sí? O sea, Uh, como no es como una historia de greenwash, ¿no? No es como una historia de... Porque cuando yo empecé a investigar el negocio de bonos de carbono, como que me pareció impresionante el tema de bonos de carbono, ¿sí? Como que yo siento que bonos de carbono es como una cosa un poco ficticia que la economía se inventó. Eso es un tema tanto de ancho como de largo, eso tiene su asunto. Sí, Eh, claro. y Entonces, como que si tú compras un tiquete de avión, la aerolínea tiene bonos de carbono y tú estás apoyando una empresa que tiene bonos de carbono y que pues está cuidando un bosque, pero el avión existe todavía, ¿sí? Es decir, uno no compra un avión que se transporta con energía eólica. Uno ujú, compra un avión, uno compra un tiquete de avión que va con gasolina. O sea, a mí la categoría me llama mucho la atención. Entonces, claro, entiendo pues como que es un tema que tiene mucho de largo, como de ancho, ujú. pero a mí sí me interesa mucho la forma en la que estas empresas, si es que existe eso, también hay que preguntárselo, pues impiden con un lobby o impiden que esto sea más rápido de lo que pudiera ser. Eh, ese tipo de historias a mí me interesan mucho, porque yo sé que en esas grandes cumbres de cambio climático, de biodiversidad, pues hay empresas que van a hacer lobby, ¿sí? Ujú, total. Porque ahí están todos los actores pues, posibles, incluyendo legisladores, etcétera, etcétera. Pero sí, es decir, como ver a mí hay un documental que a mí me gusta que es sobre las farmacéuticas y el poder que tienen de lobby, de quebrar los ordenamientos jurídicos de los países casi que a voluntad. Eh, Para quisiera verlo con permitir, esto también, sí. O sea, para, quisiera ver cómo funciona también. Para es, permitir, me parece que es genial porque, de hecho, es como la gran acusación pública que en su momento hizo Greta Thunberg sobre, uh-huh, pero es que las petroleras están deteniendo la acción climática para seguir haciendo X y Y cosa, que igual, también hay gente que dice como, no, es que a Greta Thunberg la patrocina el lobby solar. sí, Mejor dicho, claro, claro, sí, sí, sí. conjeturas una y mil. Sí. Pero bueno, Andrés, oye, pues primero gracias por esta conversación. Siento que es otra forma de abordar la energía y la transición energética porque cada vez más personas necesitan al menos tener las nociones básicas para tener una conversación decente sobre estos temas y no que se coman cualquier cuento que aparezca por ahí. Entonces, agradezco mucho tu tiempo y tu disposición por atender la entrevista. No, Andrés, gracias a ti por inventarte un espacio para hablar de eso. O sea, eso es lo que falta, digamos, y está bien que se vaya llenando poco a poco y una cosa de estas, pues, importa mucho. Me gusta que me inviten además a hablar de esto, entonces estuvo magnífico. Bueno, a todas y todos, esto fue otro episodio de La Cosa Energética. Nos veremos en otro episodio y estamos hablando. Chao, chao.